demora. Ya. Entonces vamos a partir de aquí. ¿Ya? Esto fue lo último que vimos la semana anterior, que quedó grabado al menos. ¿Ya? Y esta tablita, como dice ahí, es una comparación entre algunos tejidos con la composición que tienen y el grado de reparación. Todos los tejidos, todas las 4 grandes familias, tienen una clasificación en relación a su grado de reparación. Autoplásticos son los que se reparan muy rápido frente a una lesión y porque lo hacen a partir de sus propias células. Anaplásticos es un poco más lento porque utilizan un tejido intermedio. Y heteroplásticos son los que la reparación es afuncional, o sea, algo que a lo mejor tenía que ser de bronce termina siendo de madera. No cumple el mismo objetivo, pero no queda el agujero ahí. Bueno, los tejidos conectivos, la mayoría de ellos sí se repara y lo hace a partir de sus propias células. Algunos un poco más rápido, otros más lentos. Pero ¿de qué depende que se reparen? Depende principalmente de qué es lo que predomina en ellos. Recuerden que todos los tejidos conectivos tienen 3 componentes: el celular, el fibrilar de la MEC y el no fibrilar de la MEC. Los que tienen como predominio celular, ¿y dónde vimos cuál es el que predominaba? Lo vimos aquí. Ahí está cuál es el componente que predomina en esos tejidos que está ahí. ¿Ya? Bueno, cuando predominan las células, y por eso los puse en cuadritos amarillos, cuando predominan las células, lo que nosotros tenemos que esperar es que esos tejidos, frente a un daño, se van a reparar más rápido, porque como tiene muchas células, esas células se van a multiplicar y eso va a generar, ¿no es cierto?, una mayor población de células y más MEC. Entonces, reconstruimos lo que perdimos. Cuando tienen bastante MEC no fibrilar, también, pero tiene que ir acompañado de un predominio celular y a eso le sumamos abundante MEC no fibrilar. En cambio, todos los que son fibrosos, o sea, donde predomina el componente fibrilar, esos tienen tan poquitas células que frente a un daño van a tardar mucho tiempo en repararse. No significa que no se reparen, pero se van a reparar mucho más lentamente, ¿ya? Por lo tanto, el daño puede ser mayor porque no alcanzan a repararse a veces a tiempo, ¿ya? Entonces, a eso. Pero aquí, frente a lo que acabo de decir, hay una excepción. Se dio cuenta de la excepción, porque lo que está en amarillo abajo dice capacidad de reparación, me indica qué tejidos se reparan harto, y por otro lado tengo dónde hay más células. Pero ¿con qué tejido no cuadra esto? Porque tiene, por ejemplo, células, tiene hartas células, pero prácticamente no repara. ¿Con cuál? ¿Se dieron cuenta de cuál tejido pasa eso? Que a pesar de que es muy celular, su reparación es mínima, para no decir que no se repara. ¿Lo vieron o no? Está en el cuadrito. ¿Ya? Lo que está en amarillo es porque estoy relacionando positivamente las dos cosas. O sea, celular, mucha célula y alta reparación. Pero ahí hay un tejido, ¿no es cierto?, que tiene muchas células. Muy bien, Francisca. Ya, el tejido adiposo. Y lo vamos a analizar ya finalizando esta parte que nos queda pendiente. Vamos a hablar del tejido adiposo, que es muy celular, pero sin embargo prácticamente no repara. O sea, si se nos daña el tejido adiposo, se van muriendo las células adiposas, no van a tener la capacidad de regenerarse. Ya vamos a explicar por qué también. Pero eso es una excepción dentro de esta regla. En los tejidos conectivos, propiamente tales y algunos especializados, ¿no es cierto?, mientras predomine el componente celular, van a tener una alta capacidad de reparación. Los que no se reparan o se reparan muy lentamente, porque nunca hay que ser tan extremo, ¿ya?, son los que tienen aumentado su fibra. Pero hay una excepción, que es el tejido adiposo, que es muy celular y por lejos de predominio celular, pero sin embargo su reparación es mínima y tiene una sola crucecita abajo ahí, ¿ya? Y los otros se fijan que son los densos irregulares, denso regular, que son los fibrosos, el elástico, que tienen también pocas crucecitas, ¿ya? Entonces eso es como para, acuérdense que aquí están las generalidades, están agrupados ahí por ciertas características, pero eso es muy general, igual que esto también es general. Entonces ahora vamos a ver las características específicas. Yo me voy a principalmente a basar en las imágenes, porque el texto ustedes lo tienen, ¿ya? Entonces, tejido conectivo mesenquimático o tejido mesenquimático.
es correcto de las dos formas, ¿ya? Tejido conectivo mesenquimático o tejido mesenquimático. Lo pueden, en este caso, es válido de las dos formas. No siempre es así, ¿ya? Ahora, el tejido conectivo mesenquimático es un tejido embrionario, principalmente embrionario. También lo podemos encontrar en fetos, o uno a veces dice en etapas embriofetales. Ya después cuando veamos embriología vamos a ver que no es lo mismo un feto que un embrión, pero son en las etapas intrauterinas del desarrollo. Pero particularmente es el tejido de relleno que está presente en embriones. Es el primer tejido de relleno, el primer conectivo que existe es el tejido conectivo mesenquimático. Y a partir de eso, ya en el periodo fetal, y obviamente después del nacimiento, se diferencian otros, ¿ya? Como el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, el tejido adiposo. ¿De dónde parten? Del tejido conectivo mesenquimático, de las células mesenquimáticas. Ahora, ojo, yo les dije que las células mesenquimáticas las podemos encontrar durante toda nuestra vida, pero no así el tejido conectivo mesenquimático. Para que sea tejido conectivo mesenquimático es porque esta célula es la que predomina, ¿ya? Células mesenquimáticas yo puedo encontrar en distintos tipos de tejidos conectivos, particularmente el laxo, en el denso desordenado también puedo encontrar, pero el laxo es el que más tiene. Pero formando parte del tejido conectivo laxo, quedan ahí. Pero embriológicamente voy a encontrar el tejido conectivo mesenquimático. Formado, como decía en el cuadro, en los cuadros anteriores, por células mesenquimáticas. ¿Puedo encontrar otras? Sí, puedo encontrar otras. Puede haber algún linfocito, algún macrófago también, muy raro, pero puede haber. Pero aquí lo que predomina es la célula mesenquimática, y son células pequeñitas, como ya describimos, con largas prolongaciones, ¿no es cierto?, y que se encargan de multiplicarse. Ellas no son productoras de MEC. Este es un tejido altamente vascularizado. Estos dos como aros que ustedes ven abajo están representando vasos sanguíneos. Es un tejido muy vascularizado. Es el tejido de relleno de los embriones. También de fetos, pero los fetos va cambiando de a poco, ¿ya? Ahora, ¿queda reserva? Sí, pero como células mesenquimáticas, como la reserva denticial de que hablamos. Bien, y acá tenemos dos imágenes. La de la izquierda es una imagen a bajo aumento de una zona de un feto en este caso. Este era ya un feto en realidad, donde se ve, lo que estamos viendo acá es parte de la piel de un feto de inicio, ¿ya? Y lo que está destacado en el centro corresponde a la futura dermis de la piel, esa capa que va a estar formada, ¿no es cierto?, por tejidos conectivos en general, ¿ya? Pero en esta etapa todavía no se han diferenciado ni el conectivo laxo ni el denso desordenado. Todavía tenemos tejido mesenquimático y eso es lo que tenemos amplificado en la imagen de la derecha. Se ve un vaso sanguíneo bajito y todo lo que vemos ahí sobresaliendo son las células, que se ven con el citoplasma incluido, que tiene como esas ramitas largas que son sus prolongaciones. ¿Ya? Aquí hay prácticamente, se dice que hay muy poca MEC, casi no hay. ¿Ya? Y eso está descrito acá. ¿Ok? Tejido conectivo mucoso o tejido mucoso, no confundir con secreción mucosa cuando vimos glándulas. ¿Ya? El término mucoso viene como de pegajoso, de húmedo, pero este es un tejido conectivo, por lo tanto tiene células. La secreción mucosa es una secreción, es un producto que sale desde una célula. ¿Ya? Este no. Aquí hay células, hay MEC y todo eso, es un tejido conectivo. Este también es característico de las etapas embriofetales, al igual que el tejido mesenquimático, pero es lo único que tienen en común, nada más. El momento de la vida en que se encuentran, nada más. Este es característico del cordón umbilical. No deja rastros después del nacimiento. También se describe en etapas tempranas fetales, ¿ya? Cuando recién tenemos fetitos formados, de embrión pasaron a feto recientemente, parte de lo que va a ser esa futura piel, también en algunos sectores se ha descrito un tejido conectivo mucoso, o sea, con muy poquitas células y mucha MEC no fibrilar, que es la característica que tiene el tejido conectivo mucoso, porque aquí ampliamente predomina el componente no fibrilar. Células hay, muy poquitas. Fibras, las fibras
casi no existen, pero a lo menos gran parte de la gestación no hay fibras en este tejido, pero al final comienzan a aparecer, sobre todo en el cordón umbilical. De hecho, uno puede calcular más o menos la edad del donante del cordón umbilical, o sea, uno puede saber si encuentra un resto de un cordón umbilical, lo analiza histológicamente, uno podría haber sabido si ese cordón umbilical era de un individuo a término o más bien inicial, viendo las características. Ahí vamos a analizarlo. Entonces, este es característico del cordón umbilical, también se describe en algunas zonas del subcutáneo de un feto, pero en algunas zonas nada más, pero el cordón umbilical es la ubicación. Por la consistencia que tiene, como aquí predomina la MEC no fibrilar, ¿ya? Que recuerden que es muy hidratada, la MEC no fibrilar constituida por proteoglicanos, glicosaminoglicanos que atrapan mucha agua, la consistencia es muy semejante a una gelatina. Por eso también se le llama gelatina de Wharton, ¿ya? Tiene ese nombre y aparece en los textos a veces como gelatina de Wharton. Nosotros lo clasificamos como tejido conectivo mucoso, ¿bien? Ahora, este tejido, a diferencia del tejido mesenquimático, primero que todo es avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos y tampoco tiene inervación propia. Y este tejido no deja rastro después del nacimiento. En los mamíferos no deja ningún rastro, desaparece, ¿ya? En cambio, sabemos que el tejido mesenquimático deja células, pero este no se transforma en ninguna otra cosa después. Es característico de embriones y fetos. ¿Ya? Ahora, aquí en esta imagen tenemos, la imagen de la izquierda representa un corte, que es un pedacito de un corte de cordón umbilical, de donde estamos observando el tejido conectivo mucoso. Pero este era un cordón umbilical ya de un individuo a término, en donde el tejido mucoso ha tenido algunos cambios. El tejido mucoso tiene células muy escasas, que, ojo, ustedes en los textos las pueden encontrar como células mesenquimáticas, en algunos textos las pueden encontrar así, en otros va a decir fibroblastos escasamente diferenciados, y en otras, como yo les coloqué aquí, va a decir células tipo fibroblasto. Los tres son correctos, porque en realidad son células mesenquimáticas, pero que ya han comenzado un proceso de diferenciación, pero no lo han terminado. ¿Y hacia dónde iban a diferenciarse? Hacia fibroblasto, pero no terminan ese proceso, ¿ya? Ahora, eso uno lo puede ver con la ultramicroscopía, no se puede ver con un microscopio óptico. Ustedes pueden reconocer con un microscopio óptico el tejido conectivo mucoso, pero no saber en qué etapa de diferenciación está la célula. Por eso se describen o como células mesenquimáticas, o como fibroblastos, o como células tipo fibroblastos. También se describen de las tres formas y las tres son correctas, ¿ya? Ahora, la imagen de la izquierda solamente está teñido con hematoxilina y eosina y corresponde a un cordón umbilical ya más a término. Y la imagen de la derecha, además de hematoxilina y eosina, tiene agregado azul del cian y corresponde a un cordón umbilical inicial. El tejido conectivo mucoso Profe, no se le escucha. tiene, cuando recién se forma, ya. No sé si retomé. ¿Me escuchan? Porque a mí me está dando la señal de que no estaba. ¿Me escuchan o no? Ya, gracias Benjamín, gracias. Porque me caí un ratito, pero parece que no me caí absolutamente. Ya. En todo caso, estaba hablando del tejido conectivo mucoso. Estaba comparando, ¿no es cierto?, lo que pasaba ¿Profe? en la imagen de la... Dígame. Respecto a las imágenes, que la de la izquierda se ve más oscura que la de la derecha, no tiene nada que ver, ¿cierto? Sí, es que a eso voy, eso iba a explicar justamente, porque la de la izquierda es de un tejido conectivo mucoso proveniente de un cordón umbilical ya más a término, y la que está a la derecha es del mismo tejido, obviamente, pero de un cordón umbilical más del inicio.
Entonces, el tejido conectivo mucoso, cuando recién se forma, carece completamente de fibra, o sea, no tiene fibras. Tiene muy poquitas células, pero tiene predominio de la MEC no fibrilar. ¿Y por qué le agregamos azul de Alcián al de la derecha? Porque si no tuviera azul de Alcián no veríamos prácticamente nada, porque acuérdense que la MEC no fibrilar era la que era rica en glicosaminoglicanos, proteoglicanos, muchos carbohidratos, y eso solamente se tiñen o con PAS o con azul de Alcián, no se tiñen ni con hematoxilina ni con eosina. Entonces, si la imagen de la derecha solamente hubiese tenido HE, se verían las células y el resto se vería blanco, cromófobo. En cambio, se fija que se ven como nubecitas de colores, es porque el azul de Alcián tiñe elementos de la MEC no fibrilar. Ahora, ¿qué pasó en la imagen de la izquierda? Aquí solamente empleamos hematoxilina y eosina. Se ven los núcleos de la célula y se ve parte de su citoplasma. Pero todo eso medio rojizo que se ve entre medio de las células corresponden a fibras de colágeno tipo 1, que comienzan a aparecer ya al término de la gestación. Entonces ya su MEC ya tiene fibras. Pero fíjense que predominan las zonas que no se tiñen. Sigue predominando la MEC no fibrilar. Si yo hubiese agregado azul de Alcián a la imagen de la izquierda, se verían estas zonas entre moraditas y celestes, pero también se verían las fibras y también se verían las células. Entonces, si se fijan, se ven un poquito más de células y también se ven más fibras de colágeno tipo 1, pero eso van apareciendo a medida que el cordón umbilical envejece, ¿ya? Pero el tejido conectivo mucoso en sus inicios carece completamente, no tiene ni una fibra. Y con el tiempo van apareciendo, pero siempre predomina el componente no fibrilar por sobre los otros, ¿ya? Y es avascular, recuerden. Y solamente está presente durante el desarrollo intrauterino. Desaparece, en los mamíferos desaparece completamente. ¿Queda claro ahí o hay alguna duda? Recuerden ocupar el chat para yo poder saber quién está interviniendo a través del chat. Porque del micrófono en este momento no puedo estar viendo el chat, esto, y más encima sabiendo quién habla por el micrófono. Que me gusta hacer las cosas más dirigidas. Y a veces además se acoplan, porque más de uno pregunta al mismo tiempo, entonces es más complejo para mí saber. Entonces acá están las características que acabamos de señalar, ¿ya? Bien, y ahora vamos a pasar a estos, que son las estrellas, los tejidos conectivos propiamente tales. Aquí vamos a estar pegados un buen rato con esta imagen para que no se asusten. Ahora, si dejan de escucharme, se asustan, porque significa que me caí, ¿ya? Pero no se preocupen porque van a estar viendo esta imagen mucho rato, porque voy a hacer la comparación de estos tres tejidos con esta imagen. Después vamos a hacer solamente uno por uno, vamos a ir viendo lo que es propio de uno y del otro no, ¿ya? Nada más. Pero aquí vamos a hablar de lo que tienen en común. Estos son los tejidos conectivos propiamente tales. ¿Cuáles eran? El tejido conectivo laxo, que también se llama areolar. Está en desuso casi esa nomenclatura, ¿ya? Tejido conectivo denso, no modelado, que también puedo decir tejido conectivo denso irregular o tejido conectivo denso desordenado. Se utilizan las tres nomenclaturas. Pero recuerden, no pueden decir tejido laxo, no existe. Es un tejido conectivo laxo. Aquí es requerimiento, porque decir laxo es como decir amarillo, es como decir poco, es una característica. La laxitud es una característica, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que indicar qué cosa es laxo, ¿ya? El tejido conectivo es laxo. Lo mismo que cuando yo digo no modelado o desordenado u ordenado. Usted no me puede decir tejido denso o tejido, o tejido ordenado o desordenado. Tejido conectivo, pero además denso. Y además le agrego el no modelado o el modelado. Este es más largo, ¿ya? Porque hay varios tipos de tejidos conectivos densos, ¿ya? Entonces, son comparables porque tienen elementos en común y los tres son muy distribuidos en el organismo. Ahora, por lejos, el más distribuido en el organismo es el tejido conectivo laxo, ¿ya? Es el tejido conectivo de relleno por excelencia después del nacimiento. Así como antes del nacimiento lo era el tejido mesenquimático o tejido conectivo mesenquimático, después del nacimiento nuestro tejido conectivo de relleno es el tejido conectivo laxo. Está en todos lados.
Pero si yo les pido una ubicación anatómica específica, chicos y chicas, no me pueden decir que está en todos lados, porque eso no es específico. Pero ¿dónde sabemos que siempre va a haber un conectivo laxo? ¿En qué parte? Si yo les pidiera, a ver, chicos, díganme dónde se ubican los conectivos laxos. ¿Dónde sabemos que siempre vamos a encontrar un conectivo laxo? A ver, ¿quién me puede señalar ahí por el chat dónde encontramos un conectivo laxo? Sabemos que vamos a la segura que va a haber un conectivo laxo. ¿Dónde? ¿Ve? Ojo, que esto es algo que ya vimos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Mm? ¿Quién se acuerda? Ahí están respondiendo. Muy bien. Ya, ambos correctísimos. ¿Ya? Ambos correctos. Porque aquí Catalina me dice bajo los epitelios. Exactamente. Benjamín también está correcto. Alexia, no. Ahí vamos a explicar por qué. ¿Ya? Pero correcto, Javiera también. Miren, cada vez que nosotros vemos un epitelio, el que sea, si yo veo un epitelio de revestimiento o veo una son epitelio, después, ¿qué es lo que tenemos? Una lámina basal o membrana basal. Bueno, por debajo de esa membrana basal, conectivo laxo, sí o sí. O sea, siempre asociado a un epitelio, el que sea. Y nosotros siempre decimos debajo de ella, porque después viene la membrana basal y después, ¿por qué separar? O sea, el conectivo laxo no está en la membrana, el conectivo laxo pertenece al epitelio, pero la membrana basal o lámina basal va a separar a ese epitelio del conectivo laxo. A veces es tan poquitito el conectivo laxo que casi no lo vemos, pero siempre está ahí. Cuando me dicen debajo de la epidermis, perfecto, la epidermis es la capa superficial de la piel. La epidermis es la que está formada por el epitelio, por lo tanto es un epitelio. Entonces, debajo del epitelio de la piel, que a esa capa le llamamos epidermis, se encuentra una capa llamada dermis, específicamente dermis papilar de la piel, abundante tejido conectivo laxo. Y en los prácticos de esta semana, nosotros justamente elegimos muestras de piel, porque es donde mejor se ve el conectivo laxo, porque es muy gruesa la dermis papilar. Si lo comparamos con otros conectivos laxos que hay asociados a otro epitelio, aquí se nota claramente. Entonces, todo lo que está debajo de la epidermis de la piel se llama dermis, pero hay dos capas. Una que se llama dermis papilar o superficial, que es donde se encuentra el tejido conectivo laxo. Y después hay otra más profunda que se llama dermis reticular de la piel. Ahí hay un tejido conectivo denso desordenado. ¿Ya? Entonces, están todos en lo correcto, solamente que en el caso de Alexia se confundió, porque el conectivo laxo no tiene lámina basal. Las láminas basales, recuerden que las asociamos a los epitelios. ¿Ya? Entonces, por debajo de eso vamos a encontrar un conectivo laxo. Pero todos de alguna manera tenían alguna razón, ¿ya? Así que muy bien, muchas gracias por participar, ¿ya? Porque esa forma me permite orientarlo en su respuesta, de eso se trata esto. No estamos juzgando a nadie, solamente sirve de orientación, ¿ya? Porque así uno va entendiendo cómo ustedes comprenden la materia, ¿ya? Así que muy bien. Entonces, el tejido conectivo laxo sabemos que es conectivo de relleno, está en todos lados, ¿ya? En todos lados. De hecho, puede estar junto a otros tejidos conectivos. ¿Por qué? Porque este conectivo tiene una característica muy relevante que le facilita la existencia a otros conectivos. Una de ellas es que es muy vascularizado. Entonces, por lo general, este conectivo va a estar asociado o muy cercano a otros tejidos que tienen muy baja vascularización, porque justamente este tejido, por las características que tiene, permite que lleguen muchos vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, y las comparte, ¿no es cierto?, con los tejidos que no lo tienen, ¿ya? Entonces, por lo general está asociado a algún otro tejido que tenga o muy poquita o no tenga vascularización, como es el caso del epitelio. Los epitelios, recuerden que entre sus células no caben vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas. Entonces, este tejido se encarga de enviarle esos nutrientes, no es que le comparta los vasos sanguíneos, ¿ya? Ivana, dígame. Entonces, por ejemplo,
cerca o al lado del tejido conectivo mucoso debe haber un tejido conectivo laxo, ¿no? Ya, en ese caso no es tan así. Lo que pasa es que el tejido conectivo mucoso te encuentra en el cordón umbilical, donde hay vasos sanguíneos. Y en la pared de esos vasos sanguíneos suele haber conectivo laxo, pero ya formando parte de los vasos sanguíneos que están ahí. ¿Ya? Ahora, pero no es que esté directamente. Ahora, podríamos decir que está junto al conectivo, porque el conectivo mucoso finalmente está rodeando, ¿no es cierto?, a los vasos sanguíneos, pero el conectivo laxo que podemos encontrar está asociado a esos vasos sanguíneos. Y después vendría el conectivo mucoso propiamente tal. Así que efectivamente ahí tendríamos parte de eso, ¿ya? No lo envuelve ni nada, pero está asociado a estas otras estructuras que están dentro del cordón umbilical, porque el cordón umbilical es una estructura completa, ya que tiene muchos elementos, pero predomina el tejido conectivo mucoso, pero por ahí van vasos sanguíneos. Y en la pared de esos vasos sanguíneos encuentro estos otros tejidos, que por lo general son conectivos laxos. Así que bien, perfecto, buena la asociación, ¿ya? Porque todas las células de todos los tejidos necesitan nutrirse. Y tendré que recurrir a los nutrientes que me aporte otro tejido que sí esté vascularizado. Pero no puede existir una célula sin oxígeno y sin glucosa, no puede. Ahora, como aquí, como vive poco este tejido y tiene pocas células, obviamente las demandas no son muy altas, ¿ya? Pero están destinadas a morir. Estas células cumplen su ciclo. Bien, así que muy bien la intervención. Bien, ahora, entonces, eso es como para aclarar que a pesar de que es el tejido conectivo de relleno por excelencia, yo no puedo decir, ¿no es cierto?, si yo les pregunto o les preguntan en una interrogación en el práctico, les dice que indiquen una ubicación específica, no pueden decir en todos lados, tienen que dar una ubicación específica. ¿Y qué más específico que decir? Mire, cuando yo tengo un epitelio, inmediatamente por debajo de él o debajo de la membrana basal voy a encontrar un conectivo laxo. ¿Ya? Y si está viendo la muestra de piel, en la dermis papilar de la piel, profe. Ahí está, ¿ya? Si está viendo la muestra de piel. O debajo del epidermis, si usted quiere. Entonces, eso es bien específico, pero en realidad hay que aclarar que está en casi todos lados. ¿Ya? En casi todos lados hay conectivo laxo. Pero no siempre uno lo puede identificar. Los tejidos conectivos densos, ambos, ¿ya? Están en zonas que tienen que soportar tracción, o sea, que los tiren, ¿ya? Porque estos conectivos, por sus características, son resistentes a la tracción. Entonces, en las zonas en donde están ubicados, es porque se necesita. Si resisten, ¿ya? No es atracción, sino que tracción, traccionar, tirar, ¿ya? Después vamos a mencionar bien específico cuáles, ¿ya? Y hay muchas más que no aparecen nombradas aquí en el archivo, pero que a medida que avancemos en la materia vamos a ir incluyendo otras ubicaciones para estos tejidos. Pero ahora lo que vamos a hacer es una comparación entre estos tres y vamos a mirar las imágenes, chicos y chicas, ¿ya? Estas imágenes son súper buenas, son muy antiguas, ¿ya? Por ahí hay una de estas que aparece coloreada en un libro, pero yo nunca he logrado colorearla, porque todavía no me he puesto mucho a trabajar, porque tenía un computador muy limitado. Este que tengo es un poquito mejor, ¿ya? Que permite hacer más cosas, pero no me he dado el tiempo de empezar a ponerle color a estas cosas, porque lo ideal sería pintarlos, pero no lo he hecho. Así que siguen en blanco y negro, pero aún así yo creo que queda claro cuáles son las células, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen en los tres, ¿no? En los tres. ¿En cuál de los tres hay mayor cantidad y variedad de células? Díganme ustedes, de los tres que aparecen aquí, ¿cuál tiene más células en número, pero también mayor variedad de células? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde hay más y más? ¿Ya? ¿En cuál de los tres? ¿En el tejido conectivo laxo? Muy bien, Ivana. Muy bien. Perfecto. Ya, David, Benjamín también están respondiendo. Francisca, acá por el chat. ¿Quién más? Antonia, Nicole. Muy bien. En el tejido conectivo laxo,
¿ya? Si ustedes se fijan, ahí si yo los comparo, porque ese es un dibujo hecho a mano, ¿no es cierto? Javiera también contestó ahí. Ahí es donde tengo mayor cantidad de células en relación a los otros, ¿cierto? Y mayor variedad, las células tienen más formas ahí, a eso me refiero, porque son distintos tipos celulares. Bueno, el conectivo laxo, ya prácticamente tiene todas las células que describimos la semana pasada, si es que no todas. Y de hecho falta una que la semana pasada no describimos y que también puede estar presente en un conectivo laxo, que son los adipocitos. También puede tener adipocitos, ¿ya? Porque hoy día vamos a describir las células adiposas junto con el tejido adiposo. Pero las células adiposas o adipocitos en realidad también pueden formar parte de otros tejidos, y particularmente de un conectivo laxo. Pueden haber, aquí no están representados, ya los adipocitos, pero pueden además estar presentes, ¿ya? Entonces, prácticamente todas las células fijas y las migratorias que describimos nosotros la semana pasada pueden estar presentes en un conectivo laxo, ¿ya? Pero las que llamamos fijas siempre van a estar. Las que van a ir variando un poco son las migratorias, porque esas dependen de las circunstancias, porque si hay una inflamación, una infección, no migran las mismas. Pero las que llamamos fijas o principales siempre van a estar. Y hay una que sí o sí tiene que estar. ¿Cuál creen ustedes? De todas las células fijas o principales, ¿cuál es la que no puede faltar en un conectivo laxo? Por la función que cumple, no puede faltar, no puede. A ver, ¿cuál se le ocurre? ¿Cómo se llamará la célula presente en un conectivo laxo que tiene que estar sí o sí, porque si no ya no sería ni siquiera conectivo laxo? ¿Cuál será la célula más característica? ¿Qué creen ustedes? A ver si se les ocurre algún nombre ahí. De todas las que vimos la semana pasada, ¿cuál debería estar sí o sí en un conectivo laxo? Los fibroblastos. Muy bien, los fibroblastos, perfecto, los fibroblastos. El Gustavo aquí me metió cosas. Gustavo, las células caliciformes son glándulas, ¿ya? Usted me metió un poroto en una cazuela, como se dice, ¿ya? Fibroblastos, ¿ya? No se confundan con las cosas. La célula caliciforme es una célula, es una glándula que forma parte de los epitelios, ¿ya? O sea, es una glándula dentro de un epitelio. Ahora estamos con tejidos conectivos. Entonces, para que no se vayan confundiendo con las cosas, ¿ya? Pero para mí, insisto, a mí, si la respuesta es buena o mala en este momento, no es lo relevante, porque así aprovecho de ir aclarando cosas, para que no confundan cosas, no mezclen cosas, ¿ya? Porque después de tanto nombre, eso pasa, ¿no? Entonces, el fibroblasto es la célula estrella, ojo, en los conectivos propiamente tales. ¿Y cuáles son los conectivos propiamente tales? El conectivo laxo, el conectivo denso, no modelado, que es lo mismo que decir desordenado, recuerden, o irregular, y en el tejido conectivo denso, modelado u ordenado. Esa es la estrella. En estos tres tipos de tejido, sí o sí tienen que haber fibroblasto, sí o sí. No pueden no existir, porque los fibroblastos son los que sintetizan los componentes de la MET de estos tres tipos de tejido. Entonces, si no tengo fibroblastos, no tengo tejido en el fondo. A eso se le agregan otras células, en el caso del conectivo laxo, se le agregan otras células fijas, las mesenquimáticas, ¿ya? Porque de ahí provienen la mayoría de los fibroblastos, ¿ya? De las células mesenquimáticas. También tengo los macrófagos, como les decía, hay adipocitos también, que aquí no aparecen en el dibujo, pero también puedo encontrar. Los mastocitos se consideran células fijas. Y todas las migratorias, todas las que provenían de la sangre o de la linfa, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Pero esos provienen de la sangre o de la linfa. Ahora miren, fíjense ustedes en la imagen del centro, donde está el tejido conectivo denso, no modelado o desordenado, están estas células alargaditas. Las células alargaditas son fibroblastos, pero aparecen unas que parecen un huevo frito, que también están en el conectivo laxo. Esos son macrófagos.
también en el tejido conectivo denso desordenado, además de los fibroblastos, que son las estrellas, eso no se les pueden olvidar, vamos a encontrar macrófagos, también se describen algunos linfocitos, y eventualmente también células mesenquimáticas. Pero recuerden, siempre pensar primero en el fibroblasto. Ahora, en el conectivo laxo no solamente hay fibroblastos, están prácticamente todas las otras, ¿ya? Y en el conectivo denso desordenado, que es la imagen del centro, además de los fibroblastos, también voy a encontrar macrófagos, linfocitos y algunas células mesenquimáticas por ahí. Ahora, ¿qué pasa en el tejido conectivo denso, modelado u ordenado? Aquí la célula, eso no quita que eventualmente podría haber otra, pero aquí son los fibroblastos, y más bien como fibrocitos, o sea, un poco más en reposo. Pero recuerden que fibroblasto y fibrocito es la misma célula, la diferencia es que el blasto está activo y el cito está en reposo, pero es la misma célula, ¿ya? Ahora, ya vimos lo del componente celular, ¿ya? ¿Dónde hay más células? En el tejido conectivo laxo, y donde hay más cantidad y más variedad, comparándolo con los otros, ¿ya? Luego le sigue el tejido conectivo denso, desordenado, que tiene menor cantidad de células, ¿no es cierto?, pero sigue teniendo fibroblasto, y por ahí algunos macrófagos también pueden haber, ¿ya? Unos linfocitos medios locos. Y por último, el que tiene menos células de los tres, pero siguen siendo fibroblastos, ya es el tejido conectivo denso ordenado. Ahora, díganme ustedes, de estos tres ejemplos que tenemos ahí, ¿cuál es el que tiene menor cantidad de fibras? A ver si entendieron el dibujo, cuáles serían las fibras acá. Díganme ustedes, ¿cuál sería el que tiene menor cantidad de fibras? Los dibujos y pensando cómo estarían representadas las fibras acá. A ver, vamos a ver si aparecen respuestas. Ya, Francisca ya me agregó una respuesta. Muy bien, Francisca. Paula también está colocando su respuesta. Sí, ahí no alcancé a escuchar quién era, porque eso me pasa con el micrófono, que a veces capto justo quién me dice, otras veces no. ¿Ya? Pero muy bien, a todos los que respondieron. Es el conectivo laxo. Todas las fibras aquí, o el componente fibrilar, está representado por esas como franjas, unas más delgadas y otras más gruesas. Ese es el componente fibrilar. Y por lejos, ¿no es cierto?, el que tiene menos es el conectivo laxo. Conectivo laxo de los tres es el que tiene menor cantidad de fibras, ¿ya? En cambio, los densos se llaman densos justamente porque el componente fibrilar es el que predomina. Los conectivos densos se caracterizan por un predominio del componente fibrilar. Ahora, recordemos que nosotros estudiamos tres fibras: colágeno 1, colágeno tipo 3 o reticular, y la fibra elástica. Esas tres pueden estar en los tres tipos de tejido que aparecen ahí. Pero, ¿cuál de ellas es la más abundante? ¿Cómo se llamará la que es más abundante en estos tres tipos de tejido, a pesar de que el conectivo laxo tiene pocas fibras? Pero ¿cuál de ellas es la más abundante? ¿Cuál sería la más notoria incluso? Por sus características. Se tiñe y se nota muy bien. ¿Cuál debería ser? ¿Colágeno 1, reticular o fibra elástica? Por ahí ya estoy recibiendo respuestas. Ya. María José, Ivana, está respondiendo aquí por el chat, es que estoy viendo el chat, ¿ya? El colágeno, específicamente el colágeno 1, Leonela también colocó ahí el colágeno tipo 1. Es el colágeno tipo 1, siempre con apellido, ¿ya? Con apellido. Muy bien. De esos tres componentes fibrilares, el que predomina en estos tres tipos de tejido es el colágeno tipo 1. Sabiendo que el conectivo laxo tiene pocas fibras, pero dentro de esas pocas, de las que más tengo, es de colágeno tipo 1, ¿ya? Ahora, en los conectivos densos, las fibras se unen entre ellas, como que se van pegando, y forman esas especies de cintas que ustedes ven ahí, ¿ya? Esas cintas se llaman manojos
o también se les llama haces de colágeno tipo 1. Miren, por favor, tómense su cabecita, los que tienen pelito. Cada pelito vendría siendo una fibra de colágeno tipo 1. Pero si usted toma varios pelitos, van a ser mechones. Cada mechoncito sería un haz o un manojo de colágeno tipo 1. ¿Ya? Ahora, en el caso de los tejidos conectivos densos, si esos manojos o haces están en distintas direcciones, como es la imagen que está en el centro, sería un tejido conectivo denso, no modelado o desordenado. En cambio, si todos estos manojos o haces están dispuestos en una dirección reconocible y se ve claramente un orden, sería un tejido conectivo denso, ordenado, modelado o regular también se le llama. Tiene muchos sinónimos, ¿ya? Ahora, miren los tres. Ya describimos las células, ya describimos el componente fibrilar. Por lo tanto, lo que nos queda, todo lo que no aparece teñido acá, lo que está entre las células y entre las fibras o los haces de colágeno, ¿qué sería? La MEC no fibrilar. ¿En cuál de los tres tejidos hay predominio de MEC no fibrilar? ¿Cuál de los tres tejidos tiene más MEC no fibrilar que los otros? Que sería todo lo que no es ni fibra ni es célula, ni vaso sanguíneo, porque también ha representado unos vasos sanguíneos. Ay. En el tejido conectivo laxo. Muy bien. Paulette parece que habló, no me quedó claro quién habló. ¿Ya? Tejido conectivo laxo. ¿Ya? El tejido conectivo laxo. Muy bien. Todo eso que no se tiñó, porque estos dibujos están representando lo que nosotros veríamos con la microscopía óptica y con hematoxilina eosina. Entonces, la MEC no fibrilar es la que se suele ver más cromófoba. Entonces, todo lo que está blanquito entre medio acá es MEC no fibrilar, donde abunda en el tejido conectivo laxo. Ahora, el tejido conectivo laxo, de todos los tejidos que vamos a estudiar, de todos, es el que tiene mayor equilibrio entre sus tres componentes. Si ustedes miran la imagen, tiene hartas células, tiene una cantidad de fibras relevante y tiene MEC no fibrilar también relevante. Se dice que es el que tiene mayor equilibrio sus tres elementos, pero siempre hay un predominio de la MEC no fibrilar, pero leve, no es tan evidente ese predominio. Ahora, lo que nunca va a abundar en un conectivo laxo son las fibras, jamás, nunca va a ser el componente que predomina. Si hay que elegir alguno que predomine, nunca va a ser las fibras, ¿ya? Por lo general es la MEC no fibrilar, la que predomina un poquito por sobre los otros. Pero hay algunas situaciones particulares en que aumentan mucho las células, porque llegan muchas células de la defensa inmune. Y cuando eso ocurre, a los conectivos laxos se les llama lámina propia. Hay en algunos sectores del organismo donde bajo un epitelio, nosotros vamos a hablar de una lámina propia. En los ejemplos cuando vimos epitelios de revestimiento por ahí aparecía, en la nomenclatura de las imágenes decía lámina propia de tejido conectivo laxo, porque es un tejido conectivo laxo, pero tiene muchas células de la defensa inmune, muchas células plasmáticas y muchos linfocitos, esas son las células de la defensa inmune. Bueno, cuando eso ocurre le llamamos lámina propia, pero sabiendo que es un tejido conectivo laxo. Bien. Ahora, en ese caso, el conectivo laxo tendría mayor cantidad de células de lo habitual, porque llegan muchas más de las que habitualmente tiene. Pero lo normal es que tenga un poquito más de MEC no fibrilar, pero nunca va a predominar la MEC fibrilar. En cambio, en los conectivos densos, siempre predomina la MEC fibrilar. Y dentro de las tres fibras, el colágeno tipo 1. Y recuerden que forma estas agrupaciones, estos mechones llamados manojos o haces. Entonces, esa es una forma de organizarse. Cuando yo les pregunte por la organización del componente fibrilar en estos tejidos, por ejemplo, en el conectivo laxo, ¿cómo se disponen? Son fibras delgadas, son cortas, dispuestas separadamente unas de otras, y en escasa cantidad. En cambio, en los tejidos conectivos densos, el colágeno tipo 1 forma haces o manojos,
Pero cuando se habla de tejido conectivo denso desordenado, esos haces van en distintas direcciones. Por eso se llama tejido conectivo denso, desordenado, o no modelado, o irregular. En cambio, los tejidos conectivos densos ordenados, o modelados, o regulares, también el colágeno tipo 1 forma haces gruesos, pero todos dispuestos ordenadamente o en una dirección semejante, ¿ya? Incluso en algunos paralelos. ¿Mm? Ahora, en su MEC no fibrilar todos tienen lo mismo. Todos tienen agua, todos tienen glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas. Lo que varía en general es la cantidad de cada uno de ellos. La vascularización, todos tienen vasos sanguíneos, todos, pero por lejos el más vascularizado es el tejido conectivo laxo. Hasta ahí, ¿entienden? Lo que hice fue una comparación en relación a las características morfológicas y de alguna manera funcionales de esto. Ahora vamos a hablar algunas cositas con más detalle, pero me interesa que los estudien así, comparados, porque por lo general están juntos, comparten lugar, ¿ya? Entonces uno tiene que ser capaz de reconocer uno respecto al otro, ¿ya? Y además que comparten componentes también, por eso es tan relevante que ustedes los estudien así, comparados. Yo acá les hice la imagen para compararlo, pero ustedes pueden hacerse una tablita comparativa, porque acá empezamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, lo que está aquí del conectivo laxo ya lo dije, ustedes lo vuelven, ¿no es cierto?, a estudiar, ahí está escrito, pero ya se los dije. Y acá tenemos un ejemplo de conectivo laxo. Este es un conectivo laxo formando parte de lo que llamamos la dermis papilar de la piel, que es la que está inmediatamente, el conectivo que está debajo del epitelio de la piel. Es una ubicación específica. Y acá miren, la imagen de la izquierda representa parte de la pared del intestino, puede ser duodeno, yeyuno, hilo, porque es intestino delgado. Estos como dedos que se ven largos ahí en la imagen de la izquierda se llaman vellosidades intestinales, no confundir con microvellosidades. Las vellosidades están recubiertas por un epitelio. ¿Se fijan que se ven unos núcleos ordenaditos ahí? Epitelio simple cilíndrico, con células caliciformes y chapa estriada. Ahora, esos detalles no se logran ver acá porque el aumento no es para eso. Pero, debajo del epitelio, alejado del lumen, que es lo blanco que está acá, vamos a encontrar tejido conectivo laxo. Pero si yo lo analizo ese conectivo laxo, y esta imagen ya se las había mostrado, voy a encontrar células plasmáticas y linfocitos en abundancia. Entonces le vamos a denominar lámina propia, pero es un conectivo laxo, rico en células de la defensa inmune. Es muy común en el sistema respiratorio y en el sistema digestivo. O sea, todo lo que es tubo digestivo está expuesto a mucha infección, ¿ya? Por lo tanto, normalmente al conectivo laxo que está bajo los epitelios le vamos a denominar lámina propia. Eso lo vamos a retomar cuando veamos sistema. Vamos a seguir hablando de la lámina propia, ¿ya? También en el aparato respiratorio, ¿ya? Todo lo que es tráquea, bronquios, también están expuestos a muchas infecciones, también se habla de lámina propia. Y también hay otros sistemas en el que, sistema urinario también, la zona de la vejiga particularmente, ahí también se habla de lámina propia, pero sabiendo que es un conectivo laxo. Bueno, y con respecto a los tejidos conectivos densos, ahora el desordenado, ¿qué tenemos que agregar? ¿Puedes repetir? La lámina propia, Ivana, es un conectivo laxo, rico en células de la defensa inmune. ¿Cuáles células? Células plasmáticas y linfocitos. Esas son las células de la respuesta inmune. Bien, eso es cuando están aumentadas esas células, predominan sobre las otras, le llamamos lámina propia, ¿ya? Y está asociada a los conectivos presentes en estos órganos del sistema digestivo y sistema respiratorio, ¿ya? Bien. Ya hablamos de las características generales del tejido conectivo denso desordenado y del ordenado. Pero ¿qué nos faltó? Dar algunas ubicaciones anatómicas específicas y señalar la función específica. Como el tejido conectivo denso desordenado está constituido por un predominio fibrilar, donde el colágeno forma manojos o haces gruesos orientados en distintas direcciones,
La función específica de este es resistir o soportar tracción, pero en distintas direcciones. Si ustedes se toman la piel de su cuerpo y la tiran para todos lados, si se fijan no se le despega nada, que siga pegado ahí. Pero eso va, con los años va cambiando. Si usted, no sé, le hace lo mismo a su abuelita, probablemente se le forme más arruguitas de las que tiene, porque ya ha perdido mucho colágeno de esa región. En cambio ahora usted es joven y retoma la forma. Usted se tira la piel y vuelve a su lugar. Y usted la tira, la está traccionando la epidermis, pero como está junta con una dermis, donde hay mucho tejido conectivo denso, eso lo soporta, ¿ya? Y no se le sale, se queda ahí con su piel, ¿ya? Entonces resiste que usted lo tire en distintas direcciones. Entonces, una de las ubicaciones anatómicas específicas que tiene este tejido conectivo es la dermis, pero la dermis reticular. Aquí dice dermis de la piel nomás. Dermis reticular de la piel. Cápsulas. Cuando vimos glándulas, por ejemplo, estudiamos la glándula adrenal, que tenía una cápsula. Eso es tejido conectivo denso desordenado. Después, más adelante, vamos a ver nervios y vamos a ver que hay una envoltura que también está formando esto. Hoy día vamos a mencionar el tendón, pero lo vamos a describir al tendón como un tejido conectivo denso ordenado, pero el tendón tiene una envoltura de tejido conectivo denso desordenado, pero el tendón está formado por tejido conectivo denso ordenado, así que no confundir, ¿ya? Hoy día, en el segundo módulo, esperemos alcanzar a hablar de cartílago, y vamos a hablar de una envoltura que tienen los cartílagos, que se llama pericondrio, y tiene dos capas, y una de ellas está formada por tejido conectivo denso desordenado. Y como les decía, a medida que avancemos en el semestre, vamos a ver otras ubicaciones específicas para tejidos conectivos densos desordenados. Esta es una imagen de una dermis reticular de la piel. No basta con decir dermis, porque hay una dermis papilar que está formada por tejido conectivo laxo, pero la dermis reticular es tejido conectivo denso desordenado. En la dermis reticular nosotros también encontramos las glándulas. Ustedes la semana pasada en los prácticos estudiaron la glándula sebácea y la glándula sudorípara. Aquí en la imagen no se ven, pero están inmersas en tejido conectivo denso desordenado. ¿Ya? El tejido con sustancia fundamental que predomina en la dermis reticular es tejido conectivo denso desordenado, pero también encontramos glándulas, pero eso no es tejido con sustancia fundamental, eso son glándulas, ¿ya? Bueno, esta imagen y la que siguen es para demostrar la presencia de colágeno tipo 1 formando parte de la dermis papilar y la dermis reticular de la piel. Acá tenemos a un aumento medio, estamos utilizando la lente objetiva 10 por, o sea, 100 veces aumentado el tamaño de la muestra. Esta es una piel delgada. ¿A cuáles se les considera pieles gruesas? Las que están en las palmas y en las plantas. Además son pieles delgadas, más o menos delgadas. Y se reconocen por las características de su epitelio. La capa superficial de la piel se llama epidermis y está formada por el epitelio estratificado plano cornificado. Entonces, esta capa a su vez es el epitelio, pero no confundir, el nombre de la capa es epidermis y está formada por el epitelio estratificado plano cornificado. En esta imagen, de la mitad del epidermis que dice la mitad hacia abajo está lleno de células, ¿ya? Esa es la parte celular, pero de la mitad hacia arriba es el estrato córneo, que si se fijan está como muy separado, como que se estuviera deshilachando. Eso es típico de las pieles delgadas, por eso uno sabe que está viendo una piel delgada, fijándose cómo se ve el estrato córneo, ¿ya? No vamos a hablar del detalle del epitelio, eso lo verán, o ya lo han visto ya fue ¿ya? Pero acá no es el objetivo ver esto en este momento. Ahora, inmediatamente por debajo del epitelio vamos a encontrar tejido conectivo laxo. A esta capa en la piel se le llama dermis papilar, formada por el conectivo laxo. Y luego, aquí se ve un pedacito nada más, todo lo que sigue de aquí para abajo, donde estarían las glándulas también, pero aquí no se ven, estaría la dermis reticular. La dermis reticular se llama así por el aspecto que tiene. Como los haces van en todas direcciones, parece una red, pero aquí
el componente fibrilar es colágeno tipo 1, porque siempre se confunde, me colocan fibra reticular, nada que ver. Y recuerden que las fibras reticulares nunca se ven con hematoxilina y eosina. Y esta imagen, que tiene muy poquito aumento, fue obtenido con un lente objetivo 4x, o sea, 40 veces el tamaño de la muestra. Ya. Aquí lo que tenemos es una imagen donde se ve parte de la epidermis, se ve la dermis, pero lo que quisimos destacar acá es el colágeno tipo 1, porque el tricrómico de Mallory es una tinción que me tiñe fibras y haces de colágeno de un color azul o medio violeta oscuro, ¿ya? Hay una tinción que se llama ASAN, que lo tienen ustedes en la primera clase, donde habla la técnica, que también tiñe de un color azul todo lo que es colágeno tipo 1. Entonces tengo la certeza de que el componente fibrilar que estoy viendo, tanto en la dermis papilar como en la dermis reticular, es colágeno tipo 1, porque el tricrómico solamente tiñe eso. Cualquier otra cosa la tiñe de otro color. Por ejemplo, de color conchovino, medio verdoso, medio amarillento, da lo mismo, pero lo que es colágeno lo va a teñir de este color azul o medio morado. Solamente eso tiñe, no tiñe células, no tiñe ninguna otra cosa. O lo tiñe de cualquier otro color. Entonces, aquí tengo la certeza que todo lo que se ve medio celestito, o medio azulado, o medio morado, es colágeno tipo 1. ¿Ya? Bien. Con respecto al tejido conectivo denso ordenado, ya hemos dicho sus características. Como están todos los haces ordenados en una dirección, también va a resistir o soportar tracción, pero en una dirección, ¿ya? En una sola dirección. Y acá, ojo, que tenemos 3 subvariedades. O sea, los tejidos conectivos densos ordenados pueden ser de haces paralelos cordonal. Ejemplo, el tendón. El tendón está formado por tejido conectivo denso ordenado de haces paralelos cordonal. Ahora, el tendón tiene envolturas de otros tejidos conectivos. Por ejemplo, aquí dice epitendón. El epitendón protege acá, protege al otro tejido y lo mantiene organizado. Y ese suele ser de un tejido conectivo más denso desordenado. Pero el tendón es tejido conectivo denso ordenado de haces paralelos cordonal. Así que no se vayan a equivocar. Acá tenemos 2 imágenes en corte histológico. La de arriba fue obtenida con mayor aumento, ambas están con 40 por, o sea, 400 veces el aumento del tamaño de la muestra. Una es de un tendón de un individuo en crecimiento, un individuo joven. Entonces, fíjense, se ven esas bandas. Esos son los haces de colágeno. Las células son fibroblastos, bien gorditos ahí, y todo lo blanquito que se ve es MEC no fibrilar. Pero miren lo que pasa cuando ya el individuo es adulto. Por lejos predomina toda la MEC fibrilar. Y ahora prácticamente no reconozco unas de otros, están tan juntos. Y miren las células, se ven flacas ahí los núcleos, aplastados y oscuros, porque ya tengo fibrocitos más que todo. Y prácticamente no se ve MEC no fibrilar. Es lo mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien produce esa MEC es el fibroblasto. El colágeno puede durar mucho tiempo en el organismo, el colágeno tipo 1. Pero la MEC no fibrilar tiene que estar constantemente produciéndose por una célula que está activa. Pero si en un tendón de adulto las células entran en reposo, prácticamente MEC no fibrilar no va a haber, la otra queda ahí. ¿No? Otra variedad de tejido conectivo denso ordenado de haces paralelos, pero ahora en láminas. Esos son como capas. Estas estructuras que aparecen mencionadas acá, las fascias, las aponeurosis, el ligamento diafragmático, que es lo mismo que dice centro frénico del diafragma, eso lo ven en anatomía. Si uno lo analiza histológicamente, está formado por capas, como que fueran membranas. Entonces, hay una capa en donde todos los haces van en una dirección. Después viene otra capa más abajo donde cambian de dirección. Y así sucesivamente. Siempre hay un orden, pero va como por capas, ¿ya? Entonces, sigue siendo ordenado, pero aquí son grupos de haces, ¿ya? Formando láminas. Se disponen paralelos, pero una lámina tiene haces en una dirección y después la que está más abajo en otra dirección, ¿ya? Pero sigue habiendo un orden. Son estructuras sumamente gruesas, las fascias, las aponeurosis, el ligamento del diafragma o centro frénico del diafragma,
Es sumamente poderoso, ¿ya? Y tenemos este, tejido conectivo denso ordenado, pero ahora de haces entrecruzados. O sea, también hay un cierto orden. Este es más parecido al tejido conectivo denso desordenado, pero acá uno logra ver cómo los haces se entrecruzan. Van todos, en vez de hacer capas como el anterior, aquí forman cruces. Y la verdad es que cuando uno ve un muy buen corte histológico logra ver eso. Nosotros lo vamos a ver cuando veamos el periósteo, porque el hueso, el tejido óseo, tiene una envoltura que se llama periósteo. Y ese es un ejemplo bien claro de este tipo de tejido que nosotros vamos a ver. Cuando veamos testículo, ya en la parte de embriología, también vamos a ver una envoltura que tiene el testículo. También está en el ovario, pero en el testículo está formado por tejido conectivo denso ordenado. La esclerótica y la córnea no la vamos a estudiar como tal. La por su parte del ojo, nosotros hacemos un par de alusiones, nomás algunas cosas. Bien, esto lo vamos a dejar para la vuelta del recreo, ¿ya? Vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Y a la vuelta del recreo terminamos con estos tejidos, muy rápido, ¿ya? Y vamos a ver tejido cartilaginoso, que yo creo que hasta ahí nomás vamos a alcanzar también en la segunda parte, ¿ya? Así que aquí tenemos que retomar, ¿no es cierto?, a la vuelta del recreo. Voy a dejar de grabar porque llegamos a nuestro